Danza de la Gran Dicha, una biografía de Khenpo Sultren Gyamso Rinpoche, por Dzogchen Ponlop Rinpoche. Encarnas las actividades de los 3 veces victoriosos, que son la fuerza y el aliado que corta la red de la existencia cíclica, o guirnalda de karmapas que han pasado por los siglos, señores de los seres y único amigo de aquellos que anhelan la liberación. Te coloco sobre mi cabeza y te hago esta ofrenda. Bailando el baile Vajra de apariencia vacía, te deslizas en el cielo, despreocupado de la verdadera naturaleza de la realidad. Cantando canciones Vajra de vacío de sonido, despejas la oscuridad de las mentes de los afortunados. Tu mente, felicidad, Vajra y vacío. Invoca la energía de la gran sabiduría. Yogi sin miedo, para quien todos los pensamientos son libres en el acto. Dechen Randrol, levántate del centro de mi corazón. Khenchen Sultren Gyamso, también conocido como Dechen Randrol, aprendió los sutras, tantras y todos los campos de conocimiento principales y menores. La exhibición de su logro en experiencia y realización es perfectamente completa. Es completamente reconocido en todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. Un ser ignorante y ordinario como yo sería incapaz de escribir una biografía adecuada que detalle los hechos completos de este gurú, Vajradhara, en sus niveles externo, interno y secreto. Sin embargo, no me atreví a rechazar el mandato del Señor de los Victoriosos, el glorioso Karmapa, Orgyen Tringle Dorje, quien me pidió que compilara este volumen. Además, en 1993 tuve la suerte de transcribir la mayor parte de la autobiografía del gurú Vajradhara que me dictó oralmente. Por lo tanto, lo que sigue será un relato de la historia de vida del gurú en el nivel exterior de las apariencias comunes. La historia se contará en 7 secciones, cada una de las cuales aparece en su gran autobiografía. 1. Nacimiento en este mundo. 2. Impermanencia y cambio. 3. Peregrinación a sitios de retiro sagrados. 4. Adversidades como asistentes, diligencia en la práctica. 5. Vagando entre lugares apartados y osarios, cementerios. 6. Volviendo a la visión, cortando las elaboraciones. Y 7. Beneficiando diligentemente las enseñanzas y los seres según el mandato del Señor Rangjung Rigpe Dorje, el 16º Karmapa. Nacimiento en este mundo. Rinpoche nació en 1935, el año tibetano del cerdo de madera hembra del 16º ciclo de elementos, en un área del Tíbet conocida como Gomde Nangchen. La región recibió este nombre porque durante la época de Tishri Repa Karpo y otros, las enseñanzas del linaje de práctica florecieron increíblemente y los dueños de casa masculinos y femeninos también se dedicaron a la meditación y recibieron profundas instrucciones de meditación. El lugar específico de su nacimiento fue un área central de Nangchen llamada Traripu. El padre de Rinpoche era Nangyal Phuntsok, un descendiente del clan Gabu Drachung. Su madre era Mani Wangmo. Al nacer se le dio el nombre de Sherab Lodro.
Aquí la gran autobiografía relata: cuando nací, nací solo. Cuando muera, me iré solo con certeza. Sabiendo esto, me deleito entre estas dos etapas, en lugares de soledad donde deambulo solo, buscando el camino de la liberación. Impermanencia y cambio. Los padres de Rinpoché tuvieron 7 hijos, 5 niños y 2 niñas, pero 2 murieron a una edad temprana. Cuando tenía 2 años, su padre falleció mientras viajaba por negocios. Debido a esta pérdida, su madre se angustió mucho. Ella y todos los demás niños parecían, desde una perspectiva externa, sufrir intensamente durante aproximadamente un mes. Sin embargo, la propia experiencia de Rinpoché fue diferente. Pudo responder a la tragedia al usarla como una oportunidad para aportar todas las experiencias agradables y desagradables a la práctica del camino. En su autobiografía recuerda: como era muy joven en ese momento, no tenía ninguna preconcepción sólida sobre lo que había sucedido. Debido a esto, recuerdo que no experimenté ningún sufrimiento. En mí surgió una firme certeza de que el sufrimiento surge solo de los pensamientos. Aproximadamente un año después, la madre de Rinpoché fue a un refugio muy apartado y hermoso en un lugar llamado Cueva de la Cascada, donde se dispuso a practicar el Nyungne, un retiro de ayuno repetido 1000 veces. Rinpoché acompañó a su madre en este momento. Una noche, durante el retiro, Rinpoché le pronunció a su madre el nombre de uno de sus hermanos mayores y agregó: murió. Más tarde se determinó que efectivamente había fallecido en ese momento, después de haber viajado al monasterio Gor para recibir los votos monásticos de la ordenación completa. Este es un ejemplo de cómo Rinpoché poseía las percepciones más altas, sin obstáculos, desde una edad muy temprana. Otra cualidad increíble que Rinpoché poseía en su juventud fue la capacidad de recordar vidas anteriores, de las cuales habló en su autobiografía. Se dice habitualmente que algunos niños recuerdan vidas pasadas, además de poseer otros poderes cognitivos, pero que estos se olvidan gradualmente. Yo gané certeza en esto a través de mi propia experiencia. Además, a veces veía acantilados y cuevas y pensaba para mí mismo: debo practicar aquí en el futuro. En otras ocasiones veía una parcela de tierra de aspecto agradable en lo alto de un acantilado. Creo: más tarde debo construir una casa de retiro aquí. Tenía estos tipos de pensamientos con frecuencia. Me parece que surgieron debido a lo habitual de las huellas de meditar en cuevas en el pasado, o porque eran signos de que yo me esforzaría en retiros en el futuro. Por lo tanto, es evidente que Rinpoché fue, desde el momento de su infancia, un ser altamente evolucionado que había despertado gran parte de su potencial iluminado. A pesar de esto, se comportó de varias maneras desde la perspectiva del mundo. Cuando estaba con sus amigos a quienes les gustaba el Dharma, jugaba juegos como imitar la recitación de liturgias. Pero cuando estaba con sus amigos traviesos, hacía lo que ellos hacían, arrojando piedras a los pájaros, por ejemplo. Un día golpeó a un pequeño pájaro con una piedra y lo hirió de muerte. Lo sostuvo en sus manos hasta que el calor dejó completamente el cuerpo. Al ver lo que le había hecho a esta criatura, vencido por la compasión, lloró.
En su autobiografía relata cómo, ante este evento, sus amigos equivocados despertaron los patrones habituales de gran compasión en él y fomentaron su dedicación a la virtud. Él dijo: creo que en ese momento las tendencias habituales nacidas de cultivar la compasión en vidas pasadas se despertaron en mí. Peregrinación a lugares de retiro sagrados. La autobiografía dice: en general, a la gente de Cannes le encanta ir en peregrinaciones a los sitios sagrados. Yo he disfrutado haciendo peregrinaciones desde mi infancia. Así, Rinpoché pasó por muchas dificultades para realizar 2 peregrinaciones en 2 etapas diferentes de su vida, a los grandes sitios sagrados del Tíbet. En su primera peregrinación, él y su hermana menor, Buki, fueron guiados por su madre en peregrinación por todo el Tíbet. En la tradición de los peregrinos tibetanos orientales, la familia se cargó con enormes sacos de provisiones, ropa de cama y otras cosas, y se dirigió al Tíbet central desde Nangchen. Un día, cuando la familia cruzaba un paso de montaña particularmente alto, Rinpoché se cansó y enojó, por lo que se fue solo, escalando la montaña en una dirección diferente, hasta que llegó bastante lejos de su madre y su hermana. Justo en ese momento, escuchó a su madre y su hermana gritar: «¡Viene un oso pardo! ¡Ven aquí, rápido!». La fuerza del miedo que surgió en Rinpoché en ese momento hizo que su ira anterior desapareciera por completo. A pasos agigantados llegó rápidamente a donde estaba su familia. De hecho, debido a las vívidas sensaciones de miedo, incluso se olvidó de la pesada carga que llevaba. La autobiografía dice: «Cuando volví con mi madre y mi hermana, tanto la ira como el miedo se había ido y me sentía alegre de nuevo. Aunque no lo sabía entonces, ahora, después de una cuidadosa reflexión, veo que la ira, el miedo e incluso la alegría, todos simplemente dependían de mis pensamientos». De esto podemos ver cómo Rinpoché sabía cómo aprovechar sus circunstancias, llevando sus emociones al camino y transformándolas en condiciones positivas. La peregrinación comenzó en Cannes y se dirigió hacia el norte hasta el monasterio Yangtana, la sede del protector de los seres Sangye Yelpa. Allí vio las estatuas increíblemente hermosas de Gesar de Ling, su esposa Drukmo y sus 30 caballeros. Hizo aspiraciones en presencia de estos y otros objetos sagrados raros y fuentes de la tradición, como las lanzas, flechas y espadas de los guerreros de Ling. Continuando por áreas del sur del Tíbet como Chudo, en Powo, Rinpoché visitó Kongpo Bonri, una montaña de renombre, sagrada a la tradición Bon. Después de eso fue a Takla Gampo, la sede del señor del Dharma, Gampopa. También visitó sitios sagrados que fueron bendecidos por los Karmapas. Todos estos lugares los visitó en la forma de realizar una gran circunvalación en sentido de las agujas del reloj. También visitó todos los sitios sagrados del área de Yarlung, incluido Jumbo Lakar, el primer palacio del señor Nyatri Sempa, el primer rey del Tíbet. Yarlung Seldrak, una cueva de retiro de Guru Padmasambhava, y el santuario de Tara en el templo Tradruk. Después de esto, Rinpoché visitó el monasterio Samye, el templo inmutable
y surgido espontáneamente, que fue construido gracias a Padmasambhava, el maestro de Udiyana, Trikson Deksen, el rey del Dharma, y Santarakita, el gran abad. Rinpoche hizo ofrendas al templo principal junto con sus edificios, que son representaciones de los 4 continentes y los subcontinentes. Desde Samye, Rinpoche cruzó el paso de montaña Gokar y se dirigió a Lhasa. Durante ese viaje, Rinpoche y su familia se quedaron sin las provisiones de alimentos que habían traído consigo, por lo que pidieron limosna. Habían recibido suficiente sampa para el desayuno y la madre de Rinpoche sostenía este sampa en una bolsa. De repente, de la nada, apareció un pequeño perro que arrebató la bolsa y esparció toda la sampa en el suelo. Rinpoche relata su experiencia en su autobiografía. No sabía cómo se sentía mi madre o mi hermana, pero en cuanto a mí, tenía hambre, y esto sucedió justo cuando estábamos a punto de comer. Estaba terriblemente molesto. Cuando yo lo pienso ahora, el sentimiento que surgió en mí en ese momento no era diferente de la de una persona rica que sufre la pérdida de todas sus posesiones. También dio instrucciones del Dharma relacionadas con este evento en forma de verso. Si te aferras a los placeres de la existencia mundana, si eres un rey que ha perdido su reino, o un mendigo que ha perdido su comida, de esto estoy seguro, el sufrimiento que soporta tu mente será el mismo. Cuando reflexionas sobre cómo el sufrimiento de aferrarse no cambia, pero permanece por mucho tiempo, incluso si tienes muchos placeres, comprenderás que el sufrimiento de los pobres es momentáneo y aumentará tu compasión por las personas ricas que se aferran a la verdadera existencia. Rinpoche completó su recorrido por Lhasa visitando los sitios más sagrados de la ciudad. Después de abandonar Lhasa, regresaría a Khan, yendo de norte a sur. De esta manera, todos los sitios sagrados estaban rodeados en una gran ruta de circunvalación en sentido de las agujas del reloj. En su camino hacia el norte, tuvo una experiencia inusual que describe en su autobiografía. Era como si estuviera soñando, pero al mismo tiempo realmente escuché los sonidos de un oso, y era como si realmente pudiera sentir la presencia del oso. Era completamente aterrador. Cuando examino esta experiencia ahora, puedo ver que esto no era nada más que una clara aparición del aspecto de mi mente que había sido habituada al miedo. Puedo ver con profunda certeza que el mismo principio se aplica a las meditaciones sobre el altruismo, el vacío y las deidades y mandalas del Vajrayana, cultivando la familiaridad con ellas. Las apariencias asociadas con estas realidades aumentarán. Rinpoche ofreció estos versos de instrucción. Al habituarse al miedo y la ira, sus apariencias claras realmente aumentarán. Al ver esto, puede cambiar la situación. A través del entrenamiento, definitivamente puedes desarrollar apariencias claras de vacío, deidades, mandalas. Dicen que es difícil pagar la amabilidad de los padres, pero es aún más difícil pagar la amabilidad de tus padres cuando ellos fueron los que te presentaron el Dharma. Consciente de esto, rezo para que todos los seres puedan lograr el despertar. Finalmente, Rinpoche regresó a salvo a su tierra natal.
El señor Gurú tenía 17 años cuando emprendió su segunda peregrinación en el Tíbet y esta vez viajó junto con uno de sus hermanos y una de sus hermanas. Tomaron la ruta media en dirección norte, seguramente con destino a Lhasa. La autobiografía dice: cuando partimos por primera vez, tuvimos que llevar muchas cosas con nosotros, incluida la comida, como carne, mantequilla y sampa, y ropa de cama. Esto hizo que nuestros sacos fueran extremadamente pesados. Entonces experimentamos 3 etapas de sufrimiento. Al principio hubo el sufrimiento de tener las provisiones pesadas, que eran difíciles de transportar. En el medio, sufría de saber que nuestras provisiones se estaban agotando. Y finalmente, hubo el sufrimiento de no tener provisiones en absoluto. De entre estos 3, el sufrimiento de tener una carga completa de provisiones fue lo peor, porque era doble. Las provisiones pesadas eran difíciles de transportar y uno estaba constantemente preocupado porque los robaran los ladrones y bandidos o también por si las perdería. Ofreció este versículo de instrucción. Que ma, al girar en la existencia de la autofijación, no hay más remedio que confiar en los alimentos y las posesiones, pero, viendo el sufrimiento de la acumulación y la pérdida, nace un gran entusiasmo por el camino del yogi, libre de acción, libre de fijación. Rinpoché continuó su peregrinación a Lhasa, visitando sitios sagrados como Samye y haciendo ofrendas y aspiraciones como antes. Para ver los lugares donde vivió el primer pueblo tibetano, Rinpoché se dispuso a visitar las tierras sagradas de Yarlung. Para llegar allí, tuvo que cruzar un afluente menor del río Brahmaputra en Chetang. Cuando llegó a la mitad del río, el nivel del agua aumentó dramáticamente. De repente, Rinpoché se encontró a punto de verse completamente ahogado por el agua. En ese momento, sintió que estaba directamente protegido por el Yidam Arya Tara. Sus palabras en la autobiografía: había tenido una gran fe en la noble Tara desde que era muy joven y me había comprometido en la práctica de Tara durante mucho tiempo. Ahí, en el agua, toda mi mente, los pensamientos de los 3 tiempos cesaron y recé a Tara fervientemente. Aunque no sabía nadar, lo siguiente que supe fue que había viajado directamente hasta la orilla del río. Cantó este verso de instrucción: después de una experiencia de sufrimiento difícil de soportar, me volví más feliz y radiante que nunca. La felicidad y el sufrimiento cambian, son impermanentes. No permitas que aferrarte a la permanencia engañe a tu mente. Al día siguiente, los 3 hermanos se reunieron en un monasterio en Chetang y desde allí visitaron todos los sitios sagrados de Yarlung. Una vez más, cruzando los pasos de montaña, Kyak y Gokar, y usando la ruta norte, regresaron cómodamente a casa. En resumen, Rinpoché no adoptó el estilo actual de grandes maestros o personas importantes, acercándose a la peregrinación como una especie de vacaciones agradables. Más bien, Rinpoché practicó los pasos de aquellos con gran fortuna y fe, emprendiendo grandes dificultades para practicar el verdadero Dharma.
emprendió la peregrinación a la manera de una persona humilde y ordinaria, y a través de sus experiencias especiales en el camino, reunió las acumulaciones de mérito y sabiduría y purificó los oscurecimientos. De esta manera, desarrolló experiencias y realizaciones únicas. Más tarde, Rinpoché siempre extendería su apoyo a los peregrinos en la India y Nepal para que pudieran practicar el verdadero Dharma. Conocía íntimamente sus alegrías y penas y se deleitaba especialmente en sus esfuerzos. Adversidades como asistentes, diligencia en la práctica. De los 8 a los 19 años, Rinpoché confió en la noble Tara como su Yidan y se dedicó a la práctica de Tara. Surgieron muchos signos maravillosos de sus logros en la práctica, como sueños en los que una mujer hermosa y atractiva lo protegía del miedo. A partir de ese momento, el señor Gurú tomó a la noble Tara como su principal Yidan en términos de su práctica continua. Descubrió una súplica a Tara como un terma mental y también compuso otra canción de súplica a Tara junto con una canción de alabanza que describe cómo protegerse de los 8 tipos de miedo y los 16 tipos de miedo. Desarrolló un baile Bhajra para acompañar las últimas oraciones y sus discípulos hasta el día de hoy continúan practicando estas canciones y bailes. Cuando Rinpoché tenía 19 años, fue golpeado por una enfermedad grave. En la autobiografía comparte que esta fue la primera vez que sintió miedo a la muerte. Y recuerda cómo llegó a ver una circunstancia negativa, el desequilibrio en los elementos que produjo la enfermedad, como un amigo espiritual. Este miedo que había sido instigado por la impermanencia me hizo reflexionar más profundamente en la impermanencia misma. Me ayudó a entender esos esfuerzos. Centrarte solo en esta vida no tiene un significado real. Una y otra vez el pensamiento surgió en mí: si no muero por esta enfermedad, lograré el Dharma genuino. Repetidamente hice promesas de esta naturaleza. La enfermedad implicaba hinchazón del cuello. Finalmente, el pus comenzó a fluir de mi cuello y me recuperé de la enfermedad rápidamente. Regresé a mi estado anterior de buena salud con mi firme convicción de practicar el Dharma. Ofreció los siguientes versos como canciones de instrucción. Que ma. Una y otra vez medité sobre el sufrimiento de los 3 reinos del samsara y de la impermanencia y el cambio. Esta experiencia personal del sufrimiento del cambio fue el primer gurú en alentarme hacia el Dharma. Atormentado por la condición adversa de la enfermedad, sufriendo al borde de la muerte, vi que solo el verdadero Dharma puede proporcionar refugio. Y obtuve inspiración para despertar para otros ese beneficio. Para practicar el verdadero Dharma correctamente, Rinpoché sabía que necesitaría confiar en un maestro, un amigo espiritual. Comenzó esta búsqueda viajando a Sonsgar en Dege, donde conoció a Jamyang Khyentse Chokyi Lodro. De él recibió en todas sus etapas la gran iniciación del glorioso Evajra, el principal Yidan de la tradición Sakya. Rinpoché recibió la transmisión de la explicación para discípulos junto con la transmisión de persona a persona de sus símbolos profundos. También recibió las prácticas internas y externas de Virupa,
las prácticas internas y externas del camino profundo, la Narokechari, práctica de Vajrayogini, el compendio de sadhanas y otras transmisiones. En ese momento, Deksun Rinpoche, un maestro erudito y consumado que había recibido la enseñanza llamada Explicación para discípulos 5 veces, sirvió como Kyorpon de Choki Lodro Rinpoche, maestro asistente principal. De él, Rinpoche aprendió de manera completa los ejercicios yógicos para los canales y los vientos, Tsa Lung. También recibió las transmisiones de lectura de los textos completos de los 5 jinetes Sakya. La autobiografía comparte: mientras era Kyorpon, me enseñó sobre la transmisión de los canales y vientos tal como existen en el linaje Kagyu. También habló sobre las historias de vida de varios Siddhas Kagyu. De esta manera, mientras recibía enseñanzas del linaje Sakya, mi fe en el Dharma Kagyupa también aumentó. Por lo tanto, Rinpoche recibió de manera excelente los poderes de maduración y las instrucciones liberadoras, después de lo cual regresó a su tierra natal. El siguiente maestro en el que confió Rinpoche fue el venerable Lama Zopa Tarchin. Cuando Rinpoche escuchó por primera vez su nombre y su voluntad por vivir exclusivamente en cuevas y por ser un yogi libre de acción, al igual que Milarepa, libre de todo apego a la comida, la riqueza y posesiones, surgió la fe. Y Rinpoche se dirigió a Kampe Dorje Drak. La autobiografía dice: cuando conocí a mi gurú, estaba leyendo la historia de la vida de Machik Labdrong. En particular, había llegado a la sección de la historia que relata cómo, cuando nació Machik, levitó un palmo sobre el suelo y permaneció allí en postura de baile, sus 3 ojos mirando al espacio. En ese momento, los ojos del gurú se encontraron con los míos. El gurú me dijo que esto era una coincidencia propicia. Por lo tanto, de una manera similar a cuando Milarepa conoció a Marpa, las condiciones auspiciosas para el primer encuentro entre gurú y discípulo se unieron excelentemente. El venerable Lama Zopa Tarchin entró por primera vez en la vida monástica en el glorioso monasterio Dilyak. Más tarde completó el tradicional retiro de 3 años intensivo de práctica. También hizo una peregrinación de postraciones completa de Kan a Lhasa, una peregrinación durante la cual experiencias especiales y realizaciones echaron raíces en su mente. La autobiografía dice: una vez le pregunté al gurú sobre su experiencia de hacer una peregrinación de postración completa. Me dijo que al principio era muy difícil, desde que se tumbaba contra el suelo lleno de baches y las piedras que estaban bastante desiguales. Sin embargo, después de acostumbrarse, dijo que ya no había dificultades en absoluto, y una vez completamente aclimatado, era como si el cuerpo alcanzara todo su potencial de flexibilidad. El cuerpo se sentía agradable y ligero. La mente, en su estado flexible recién formada, se liberó de todo el letargo y agitación y poseía una gran claridad. Esto se intensificó y la claridad mental a veces llegó a un punto en el que el gurú sintió que estaba muy cerca de lograr los poderes cognitivos superiores.
Sin embargo, él recordó las profundas instrucciones de su gurú una y otra vez, y a través de esto continuó hacia adelante, libre de cualquier aferramiento o sentido de ambición hacia el logro de un resultado. Después de eso, el Lama Zopa Tarchen Zotar fue maestro de rituales Dorje Lopon durante 3 años. Al completar esos deberes, el Lama Zotar se comprometió a practicar en un solo punto en una cueva del valle sin otros seres humanos. Huyendo de las comodidades de sus habitaciones, viajó a Campe Dorje Drak, una cueva de práctica aproximadamente mediodía de viaje desde el monasterio Diljak. En este lugar, Lama Zotar emprendió grandes dificultades para practicar el Dharma, dejando de lado toda preocupación por los placeres de la vida actual. Fue de este gurú, en este lugar, que Rinpoche recibió las instrucciones sobre el Mahamudra, el gran sello. Habiendo completado bien los preliminares externos y comunes del Mahamudra, sus preliminares internos y poco comunes, y sus 4 preliminares especiales, Rinpoche recibió las explicaciones del camino profundo del Mahamudra, que corta todas las elaboraciones conceptuales. Estas no fueron simplemente conferencias basadas en textos, fueron transmisiones profundas de persona a persona, instrucciones orales dadas de manera muy directa. Aproximadamente una vez a la semana, después de haber completado un periodo de práctica intensiva, Rinpoche explicaba su realización al gurú y recibía más instrucciones y métodos para eliminar los obstáculos y mejorar la meditación. De esta manera, recibió en su forma completa todos los métodos e instrucciones habituales del linaje Kagyu. Lama Zotar a menudo le mencionaría a Rinpoche el nombre de Drupon Tenzin Rinpoche, quien sostuvo la transmisión de los 6 dharmas de Naropa, el camino del método. Rinpoche desarrolló así el deseo de conocer a Drupon Tenzin Rinpoche y recibir las enseñanzas sobre los 6 dharmas de él. Pero antes de completar este periodo de entrenamiento con Lama Zotar, Rinpoche recibió los poderes para la práctica profunda de Cho de él, así como las instrucciones para las visualizaciones de la práctica de Cho, a la manera de instrucciones directas y personales, sin depender de textos. Rinpoche luego practicó Cho todas las noches sin falta. Según las órdenes de su gurú, Rinpoche se dirigió al monasterio Diljak para encontrarse con su maestro de retiros, Lama Sangye Punsok. En ese momento también conoció a Khenpo Tsegyang, que se estaba quedando junto con Lama Sangye Punsok en el centro de retiros, y Karma Tringle Rinpoche, quien junto con su séquito había llegado para una visita. Lama Sangye Rinpoche le dijo a Rinpoche y a los demás que, aunque los Kagyupas tienen una fuerte tradición de práctica, hay pocos maestros Kagyu que profundizan en el tema de la cognición válida, la lógica budista y epistemología. En el futuro, dijo, sería de gran beneficio para el linaje Kagyu si las enseñanzas cognitivas válidas se estudiaran con mayor profundidad. Lama Sangye Rinpoche luego instruyó a Rinpoche para que aprendiera las enseñanzas cognitivas de Khenpo Tsegyang. Él también dio una iniciación de Manshuri, el león de la palabra, y comenzó la tradición de estudiar cognición válida en centros de retiro.
Rinpoche luego hablaría del impacto que el estudio de la lógica budista y la epistemología tuvo en su práctica de meditación. Habló sobre cómo el camino de los argumentos lógicos ayudó a las prácticas de meditación que había recibido previamente, sobre la base de las instrucciones de Médula sobre cómo aumentó la confianza que tenía en el camino, que anteriormente estaba basado principalmente solo en la fe. Además, a través de las instrucciones orales del gurú, había meditado previamente sobre el altruismo y la falta de existencia verdadera. Más tarde, debido a sus estudios de cognición válidos, su certeza sobre el altruismo y el vacío aumentó y aumentó, y surgieron otras excelentes experiencias en su flujo mental. De esta manera, no solo obtuvo una sensación de deleite hacia una cognición válida, su inspiración hacia la práctica también se intensificó. Siguiendo las instrucciones del maestro de retiros Lama Sangye, Rinpoche estudió cognición válida en un entorno de retiro de práctica. Rinpoche diría más tarde que esto resultó ser una forma auspiciosa de servicio a las enseñanzas del linaje de práctica. Una vez más, Rinpoche regresó para quedarse con el venerable Lama Zotar durante unos meses. Durante este tiempo, el gurú testó su realización de la naturaleza inexpresable y verdadera de la mente y aclaró las dudas restantes. Rinpoche desarrolló una firme determinación de vagar de cueva de retiro a otra cueva de retiro, sin aferrarse a las preferencias personales, e hizo repetidas aspiraciones para que esto sucediera. Vagando entre lugares apartados y osarios, cementerios. Siguiendo las recomendaciones del venerable Lama Zopa Tarchin, Rinpoche fue a Lawa Drup Puk, una cueva de práctica ubicada no muy lejos de donde nació Rinpoche. Esta cueva es conocida como una cueva de práctica del Siddha Lawapa, de quien se dice que voló milagrosamente allí desde la India y se dedicó a la práctica meditativa. En esta cueva muy aislada y agradablemente situada, Rinpoche practicó principalmente el Guru Yoga de Padmasambhava y la historia de vida de Milarepa durante el día, mientras realizaba diligentemente la práctica de Chö durante las noches. La autobiografía dice: cuando se practica solo en cuevas, es importante leer la historia de la vida de Milarepa y sus cantos de realización una y otra vez. Así practiqué con las instrucciones de mi gurú en la cueva vacía y aislada, bendecido por el Mahasiddha Lawapa. Ahora, aunque mi juventud se ha ido, mi felicidad aumenta. Esta fue la primera experiencia de mi gurú de practicar solo en una cueva. Una noche, durante el mismo retiro, Rinpoche tuvo el sueño de que un cuervo le arrebataba el corazón y luego voló a lo largo del camino de un gran río que fluía de oeste a este. Cerca de la cueva donde practicaba Rinpoche vivía un maestro llamado Lama Rabjor, quien era famoso por poseer los poderes cognitivos superiores en su forma sin obstáculos. Rinpoche fue a ver a Lama Rabjor y le contó sobre su sueño y sobre su interés general en viajar a Surpu. En respuesta, el Lama le dio a Rinpoche la iniciación de Vajra Kilaya, del ciclo Santik, junto con la profecía de que Rinpoche debería ir al Tíbet central. Después de esto,
Rinpoché practicó Vajrakhilaya en la cueva de retiro del agua y también ofreció fiestas e hizo aspiraciones. Después de eso, se dirigió al Tíbet central. La autobiografía dice: con el anhelo de conocer al glorioso Karmapa, la encarnación de la actividad iluminada de todos los victoriosos, y un anhelo de recibir de Drupon Tenzin Rinpoché las profundas instrucciones orales de los 6 dharmas, yo salí solo como un hombre sediento que busca agua. De camino al Tíbet central, Rinpoché se detuvo en varios sitios de peregrinación e hizo aspiraciones de que las enseñanzas del Buda florecieran y se expandieran y que todos los seres sintientes y limitados llegaran a conocer la felicidad y la alegría. Finalmente, llegó con buena salud al glorioso Tolung Surpu, el lugar que había sido bendecido por 16 gloriosos karmapas, comenzando con Dusung Khyentse. Surpu se considera un sitio sagrado supremo de la mente de Chakrasambhara. En alabanza a este lugar, cantó esta canción Vajra. Namo, 3 joyas, 3 raíces y deidades infinitas, sois mis refugios supremos desde ahora hasta la iluminación. Ahora alabaré solo una parte de las cualidades de este lugar de Akanishta, un sitio mental sagrado. Del señor Dusung Khyentse a Rigpe Dorje, el refugio que no decepciona. Este sitio supremo y glorioso de mente iluminada, Akanishta, ha sido bendecido por 16 karmapas sucesivos. Las rocas aquí pueden parecer materia sólida, pero son simplemente el producto de los pensamientos dualistas. En realidad son apariencia vacío, un mandala de deidades. Cuando la certeza en esto se vuelve estable, todos los que practican aquí serán perfectos sin esfuerzo y sin excepción. Las excelentes cualidades de los terrenos y caminos, del gran secreto, el Brahayana, en esto he ganado certeza. Todos los futuros karmapas también seguramente girarán la rueda del Dharma en este lugar. Por lo tanto, que los barrancos entre las rocas se llenen con los discípulos de las enseñanzas de Karmapa. Como las abejas en un jardín de flores, que los fieles hombres y mujeres del mundo paseen entre estos retiros apartados, que su fama llene el mundo y que los corazones fieles ardan brillantemente. Rinpoché agregó: reflexionando sobre las excelentes cualidades de este lugar de Akanishta, un supremo sitio sagrado de la mente iluminada, puse estas palabras en melodía y me apliqué con diligencia en el Guru Yoga del glorioso Karmapa. En Surpu, junto con una reunión de muchos fieles, Rinpoché fue testigo de cómo el Karmapa realizaba la ceremonia de la preciosa corona Vajra, que libera al ver. La autobiografía dice: incluso en ese momento poseía una firme convicción de que no es el sombrero quien bendice al Karmapa, es el Karmapa quien bendice el sombrero. Por lo tanto, yo solicité mentalmente los poderes del cuerpo, la palabra y la mente del Gurú, e imaginé con confianza que recibía los poderes y bendiciones del cuerpo iluminado, la palabra y la mente. En general, la corona Vajra que libera al ver es algo maravilloso. Sin embargo, es solo un ejemplo de la sabiduría que aparece naturalmente del Karmapa.
Tenía confianza que el verdadero sombrero de la sabiduría de Karmapa siempre permanece inseparable con las sucesivas manifestaciones del Karmapa, y he apreciado mi buena fortuna en poder tener esta confianza. Siempre he sentido que este sombrero es algo que el Karmapa muestra para aquellos discípulos que no pueden ver el sombrero de sabiduría que aparece naturalmente en Karmapa, y que el propio Karmapa, sin importar la encarnación, es capaz de hacer un sombrero de esta naturaleza ejemplar. Más tarde, Rinpoché se dirigió al gran osario de Surpu, donde practicó en orden hacia adelante y hacia atrás la meditación sobre los 12 vínculos de interdependencia. Luego, visitó y meditó en la cueva de práctica del 9º Karmapa, Cueva Kizmo, la cueva de práctica del señor Repa Chenpo y otros lugares. Rinpoché estuvo muy inspirado para solicitar las instrucciones del Mahamudra del glorioso Señor de los Victoriosos, el Karmapa Ranjung Rigpe Dorje. Solicitó una audiencia a través de un asistente personal y fue inmediatamente introducido en la presencia de Karmapa. La autobiografía dice: ¿cómo es la esencia de tu mente? Él me preguntó. Inmediatamente mi mente se liberó de pensamientos y por un breve tiempo no pude hablar. Finalmente yo respondí: cuando analizo mi mente no puedo encontrarla, pero cuando descansa posee claridad. Se rió y dijo: sí, eso es todo. Todos los objetos son apariencia, vacío, inseparables. Todos los estados mentales son claridad, vacío, inseparables. Todos los sentimientos son felicidad, vacío, inseparables. Así es como ellos verdaderamente son. Reconoce que son así. Por un momento, a través de la bendición del Gurú, mi mente, una vez más, se liberó de los pensamientos y me senté en silencio. Me miró y luego dijo: practica como en la cueva. Regresé a mi cueva de práctica de nuevo, reflexionando sobre el significado de sus palabras repetidamente. Gané una fuerte certeza que, aunque sus palabras eran breves, poseían un significado profundo y vasto. Al contemplar estas profundas instrucciones orales, desde el momento en que las recibí hasta el presente, he llegado a comprender que contienen los profundos puntos esenciales de la visión de todos los sutras y tantras. La autobiografía de Rinpoché continúa aclarando la intención de sabiduría de las 3 líneas del Señor de los Victoriosos, señalando instrucciones en forma de una canción extendida de realización. También fue durante este periodo que Rinpoché conoció a Drupon Tenzin Rinpoché. Transmitiendo parte de la historia de vida de Drupon Tenzin, la autobiografía dice: al principio entró y completó el retiro de 3 años en el monasterio de Diljak. Después de eso, practicó durante largos periodos de tiempo en cuevas en valles despoblados como Yokok. El venerable Lama Zotar me habló varias veces sobre los muchos signos maravillosos y milagrosos que surgieron con la práctica de Drupon Tenzin durante este periodo. Una vez más, Drupon Tenzin regresó al monasterio Diljak, donde se desempeñó como maestro de retiro, Drupon. De los muchos yogis libres de acción que guió, uno de los primeros fue Lama Zotar.
Después de contemplar su servicio como maestro de retiros, Drupon Tenzin Rinpoche peregrinó al estilo de un yogi libre de acción, visitando todos los principales sitios sagrados del Tíbet, incluido el monte Kailash. Él completó la peregrinación llegando al glorioso Tolung Surpu. El señor de los victoriosos, Karmapa, sabiendo que Drupon Tenzin poseía las transmisiones supremas del Mahamudra y los 6 dharmas, le solicitó y recibió de él las instrucciones orales de los 6 dharmas y otras enseñanzas. El Karmapa luego le pidió que asumiera la residencia permanente en Surpu y así lo hizo. Aunque se encontró en una posición rara de ser el maestro que había ofrecido las profundas instrucciones de los 6 dharmas al Señor de los Victoriosos, el glorioso Karmapa, Rangyung Rigpe Dorje, rechazó cualquier aire de grandeza y mantuvo su camino de un yogi libre de acción. De Drupon Tenzin Rinpoche, a la manera de una transmisión experiencial, Rinpoche recibió de una manera perfectamente completa las profundas instrucciones del camino del método, los 6 dharmas de Naropa. Los 6 dharmas son la esencia de las gloriosas enseñanzas de Naropa sobre la etapa de finalización profunda de la clase más alta de Tantra del mantra secreto. También fueron la práctica principal del señor Milarepa. Después de recibir la transmisión, Rinpoche completó perfectamente la práctica de los 6 yogas, practicando día y noche sin descanso en la cueva de práctica de Gyalwa Gangpa. A continuación, Rinpoche recibió las profundas instrucciones llamadas extrayendo vitalidad del espacio y las practicó en la cueva del señor Repa Chenpo. Cuando Rinpoche estaba en retiro, Drupon Tenzin lo apoyó con gran bondad amorosa. Las 2 hermanas de Drupon Tenzin, que vivían en Surpu, también apoyaron a Rinpoche y se desempeñaron como asistentes al retiro de Rinpoche, proporcionando las provisiones necesarias. Después de que Rinpoche había practicado durante algún tiempo, ofreció su realización a Drupon Tenzin Rinpoche y los 2 entablaron un diálogo. Esto amplió en gran medida la perspectiva de Rinpoche y mejoró su sentido de fe, respeto y deleite hacia el Gurú. Cantó esta canción de alegría. A través de las instrucciones orales del amable Gurú, quien es inseparable de Vajradhara, como la comida del espacio vacío, me siento en la silla del suelo vacío. Poniendo mi confianza en acantilados y rocas, no necesito almohadas ni pijamas. Por las bendiciones de los antepasados Siddhas, no me conmueven los pensamientos del pasado. No pienso en los problemas del futuro. Sé descansar en la luminosa consciencia del ahora, naturalmente asentado y relajado. No hay forma de que pueda pagar la amabilidad del Gurú. Entonces hago esta aspiración. En todos mis nacimientos y vidas pueda cumplir perfectamente los deseos del Gurú, pueda beneficiar a los seres y las enseñanzas, y pueda ser abundante el auspicio para que se logren los 2 beneficios. Según el consejo de Drupon Tenzin Rinpoche, Rinpoche pasó 7 noches en el osario de Surpu, que se dice que es de carácter idéntico al osario de Siddhavana. Por la noche, Rinpoche se sumergía secretamente en las prácticas de Cho,
la meditación analítica sobre los dos tipos de desinterés, los yogas de la bondad amorosa y la compasión y otras meditaciones. Durante el día, en su cueva de práctica, se dedicaba a escuchar, contemplar y meditar sobre la base de la historia de vida de Machik Ladrón. Después de completar ese retiro, durante las próximas semanas, siguiendo el consejo de su gurú, permaneció en el terreno del osario de Surpu, pero esta vez se quedó cerca de un gran moldeador en el suelo del osario, donde hizo su tienda, quitando la ropa de los cadáveres y usándola como lienzo, atando los lienzos junto con la cuerda que se había usado para atar los cadáveres. En ese entorno, Rinpoché practicó el verdadero Dharma de Cho, que atraviesa el engaño de Mara, día y noche sin descanso. Cortó la raíz de la autofijación y surgieron excelentes signos de experiencia en su mente. También realizó la práctica Gana Chakra de conducta yógica profunda. Debido a todo esto, la gente local lo conoció naturalmente como el hombre del osario o el lama del osario o cementerio. De esta y otras maneras, el legado de Rinpoché fue muy similar a las historias de vida de los siddhas de antaño. En ese momento, un grupo de monjas del monasterio Jindo en Niemo y Drolmapuk había llegado a Surpu y conoció a Rinpoché por primera vez. Aunque invitaron a Rinpoché a Niemo, él no aceptó su solicitud. Algún tiempo después, con el permiso de Drupon Tenzin Rinpoché, Rinpoché tomó la decisión de emprender una peregrinación a la noble tierra de la India. El primer lugar que visitó después de partir de Surpu fue Niemo, la ubicación del monasterio de Jindo. Sin embargo, no entró en el monasterio en sí. En cambio, permaneció durante 3 días en el terreno cercano al osario, el cementerio. Finalmente, después de que las monjas le suplicaron repetidamente que las aceptase como sus discípulas, accedió y fue al monasterio, otorgando a las monjas enseñanzas sobre los preliminares del Mahamudra, la sadhana titulada Lograr el reino de la gran dicha y otras enseñanzas del Dharma. Después de eso, Rinpoché viajó a las cuevas de práctica de Vairocana, el rey de los traductores, y de Kugon Chokyi Senge, un discípulo del corazón de Machik Ladrón. La fe intensa surgió en la mente de Rinpoché y pronunció canciones de súplica, como las siguientes. Suplico los gurús del linaje de Cho. Suplico a Machik Laki Drong, suplico a Kugon Chokyi Senge. Bendíceme para que mi aferramiento a las acciones de esta vida, las apariencias erróneas de las tendencias habituales, sea revertido desde sus profundidades. Luego cruzó el puente de hierro construido por el Siddha Tantong Gyalpo. Luego practicó en una gran casa abandonada en Yako, así como en 3 terrenos del cementerio: el terreno del cementerio Nyingpo, el terreno del cementerio Kasor Sawari Gung y el terreno del cementerio Kargung. En estos sitios, Rinpoché buscó la ciudadela de la práctica de Cho. Se produjeron muchas experiencias desgarradoras y milagrosas. Rinpoché transformó todo esto en ayudantes que mejoraron su práctica y manifestaron aún más la prajna que manifiesta el altruismo, la verdadera naturaleza de la realidad. La destreza de su realización aumentó,
prevaleció sobre las apariencias equivocadas. Después de eso, Rinpoche practicó en 2 grandes sitios sagrados de Yese Sogyal, las cuevas de práctica Yomo Karak y Yomo Drosa. Una vez más, regresó al monasterio Jindo en Niemo e hizo sus preparativos finales para partir hacia la India. Las monjas hicieron varias solicitudes para acompañar a Rinpoche en su viaje y finalmente les dio su permiso para hacerlo. Así, durante el año del 2500 aniversario del fallecimiento del Buda, según las escuelas Theravada, Rinpoche y su séquito viajaron a los 4 grandes sitios sagrados y otros destinos de peregrinación. Las monjas, que ahora son bastante mayores, que viajaron con Rinpoche en ese momento, han compartido muchos relatos orales de hazañas milagrosas que mostró durante su peregrinación. Para no hacer que el volumen actual sea demasiado largo, no escribiré sobre esto aquí. Rinpoche y su grupo finalmente regresaron sanos y salvos a Niemo, después de lo cual nuevamente salió solo, encerrándose en un retiro estricto y solitario en la cueva llamada Drolma Puk, un sitio sagrado bendecido por el Siddha Niemowa. Para 1959 se había producido un cambio de eras en el Tíbet. En ese año, Rinpoche salió del retiro y con la ayuda de sus discípulos monjas viajó a través de Bután a la India, llegando allí como refugiado. Volviendo a la visión, cortando las elaboraciones. Durante los siguientes 9 años, en Buxa Duar, India, Rinpoche una vez más participó en los estudios de la visión, continuando con las audiencias, contemplando y meditando, como había hecho anteriormente. Estudió los textos tradicionales del linaje Kagyu, que incluyen los 3 temas tántricos, es decir, el tratado sobre la naturaleza de Buda, el Vajra Tantra y la realidad interna profunda, y los 5 temas de sutra. Los 5 temas de sutra son la ética budista, Vinaya, el Abhidharma, la cognición válida, la Prajna Paramita y el camino medio. También estudió extensamente las tradiciones Sakya, Gelug y Nyingma, textos canónicos del sutra, tantra y lógica. De esta manera, cortó por completo todas las dudas y fabricaciones conceptuales. Cuando se completaron sus estudios, realizó un examen de debate oral antes de una reunión de varios miles de abades, tulkus, lamas y monjes de las 4 principales órdenes budistas del budismo tibetano. La reunión fue presidida por su santidad el Dalai Lama. Después del examen recibió el título de Geshe Larampa. Rinpoche se convirtió en objeto de alabanza y reverencia por su talento con debate lógico y por su agudo conocimiento y sabiduría. Su fama realmente se extendió en todas las direcciones. Rinpoche luego regresó a la presencia del 16º vencedor supremo, Karmapa, y el Drupon Tenzin Rinpoche, recibiendo más instrucciones experienciales y ofreciendo sus realizaciones. También recibió las iniciaciones, instrucciones y transmisiones de lectura para los grandes Rinchen Terso, el precioso tesoro de termas, del Señor del Refugio, Dilgo Khyentse Rinpoche. En particular, recibió las instrucciones de guía completas para el Lamrim Yese Ningpo, las etapas del camino de la sabiduría esencial y otros textos clave. En resumen, durante este periodo, Rinpoche cortó por completo
todas las fabricaciones conceptuales a través de la escucha, la contemplación y la meditación sobre la visión profunda, la meditación y la conducta en todas sus etapas. A la edad de 31 años, el señor Gurú fue honrado por el 16º vencedor supremo, el señor Rangjung Rigpe Dorje, y nombrado abad Khenpo del glorioso e inigualable linaje Kagyu. Beneficiando diligentemente las enseñanzas y los seres según el mandato del señor Rangjung Rigpe Dorje, 16º Karmapa. Siguiendo las instrucciones del Karmapa, así como la profunda inspiración de la Madre Real de Bután, Rinpoché viajó a Bután y permaneció durante unos años en Kunga Rapten y Buntang. En estos lugares realizó el amplio beneficio de muchos estudiantes fieles. En 1968, sobre una montaña en Kunga Rapten Song, Rinpoché fundó un convento de monjas llamado Karma Drudde Gong, con representaciones de las tres joyas, en un lugar muy apartado y hermoso. Colocó a las monjas que habían viajado con él desde Niemo, alrededor de 13 monjas, en un retiro de 3 años, en una instalación de retiro en el lugar, y las guió cuidadosamente a través de sus prácticas. De acuerdo con el mandato del gran 16º vencedor supremo, que instruyó a Rinpoché a ir a Occidente y realizar actividades iluminadas en beneficio de las enseñanzas y los seres, en 1977 Rinpoché viajó a Europa, comenzando en Francia, en la sede Kagyu Dakpo Kagyu Ling. En ese momento, Nyusul Khen Rinpoché también estaba en la zona. Los dos maestros participaron en charlas sobre sus experiencias y realizaciones del camino medio Mahamudra y Dzogchen, y encontraron que sus experiencias eran bastante armoniosas. Después de eso, Rinpoché viajó al Reino Unido, Alemania, Bélgica, Grecia y otros destinos europeos, enseñando el idioma tibetano y girando enormemente las ruedas del Dharma, del Sutra y Mantra. Los muchos estudiantes europeos que se convirtieron en traductores y que participaron en un extenso estudio del Sutra y Tantra bajo su guía se convertirían en los primeros discípulos occidentales de Rinpoché. Cuando se quedó en Europa, el señor Gurú hizo una pregunta a su santidad el Karmapa. La escuela de traducción temprana Nyingma posee los 13 grandes textos. La gloriosa escuela Sakya tiene los 18 textos de gran renombre. Y los Riwo Gedempas, la escuela Geluk, tienen los 5 volúmenes canónicos, y así sucesivamente. ¿Qué textos son de importancia única para la tradición Kagyu? La respuesta de Karmapa llegó en una carta en la que escribió: para los Kagyu hay 8 grandes textos de Sutra y Tantra. Como si la carta hubiera descendido directamente sobre la coronilla de su cabeza, Rinpoché escuchó este consejo del Karmapa con gran respeto y comenzó a enfatizar estos textos sobre Sutra y Tantra en sus enseñanzas. Complementó esto haciendo aspiraciones de que la actividad del Buda, de los dharmas generales, de las escrituras y la realización, y en particular del inigualable Dakpo Kagyu, se extendiera a los confines del espacio. En 1978, Rinpoché estableció la Kagyu Tekchen Sedra en Europa y después de eso estableció la Fundación Marpa de Europa.
A partir de 1982 y según el consejo del 16º Karmapa, Rinpoché sirvió como abad del Instituto Karma Sri Nalanda para estudios budistas superiores en la sede de Karmapa, el monasterio de Runtek. Dio muchas enseñanzas a khenpos, tulkus y monjes sobre los grandes textos y los guió ampliamente a través de las etapas de meditación de shamatha y vipassana y así sucesivamente en el contexto del compromiso secuencial en los vehículos del Buda Dharma. También compuso textos sobre el enfoque único del linaje Kagyu para temas esenciales de Shedra, introducción a los términos de lógica, las clasificaciones de la mente y las clasificaciones de las razones, junto con análisis críticos de los dos últimos. Estos textos eran las propias composiciones de Rinpoché, pero resumían con precisión el significado previsto del llamado océano de textos sobre razonamiento del 7º Karmapa Chodrak Gyamso y el tesoro de conocimiento de Yangun Kontrul Lodro Talle. Se convirtieron en un recurso único para los estudios en los Sedras, Kagyu y en las instituciones y organizaciones internacionales del Dharma. Rinpoché finalmente se dirigió a los Estados Unidos de América, Canadá y otros países de América del Norte y del Sur. Sin prejuicios, enseñó el Dharma del Sutra y mantras a estudiantes devotos en la sede Kagyu, conocida como Karma Triyana Dharmachakra, Vajradhatu, centros inspirados en el venerable Kalu Rinpoché, y para muchos otros grupos y organizaciones. En particular, con gran amabilidad, otorgó las instrucciones de Mahamudra y Dzogchen y guió a los estudiantes en estas meditaciones. Él continúa guiando a muchos de estos estudiantes hasta el día de hoy. Durante su tiempo en América del Norte, Rinpoché se reunió con Chogyan Trungpa Rinpoché y discutió con él la difusión y propagación de las enseñanzas del Buda en Occidente. El cuerpo de estudiantes norteamericanos de Rinpoché se volvió ilimitado e incluyó muchos traductores fluidos. En 1994 estableció la rama estadounidense de la Fundación Marpa. Rinpoché también viajó al sudeste asiático, a países como Taiwán, donde dio enseñanzas sobre los 3 vehículos. En particular, derribó una lluvia de néctar del verdadero Dharma del mantra secreto Vajrayana, por el cual maduró completamente a discípulos afortunados. En Taiwán estableció un centro del Dharma llamado Tsaksang Sedrup y otra rama de la Fundación Marpa, y también estableció centros de práctica Tsaksang Sedrup en Malasia y Singapur. A través de todas estas actividades propagó las enseñanzas del linaje de práctica en todas las direcciones. A lo largo de este periodo, Rinpoché continuó girando la rueda del Dharma en India, Bután y Nepal. En Bután estableció 3 centros de retiro en el área de la residencia real en Kunga Rapten, uno en 1988 llamado Drolma Choling, uno en 1998 llamado Gonga Choling y uno en el 2001 llamado Kunsan Gayap Choling. Habiendo establecido estos centros completos con representaciones de las 3 joyas, guió a las monjas que practicaban allí y que continúan practicando y recibiendo la guía de Rinpoché hasta el día de hoy. En los preliminares, la meditación y recitación de la enseñanza llamada Lograr el reino de la gran dicha, junto con la práctica de Powa, el Sutra del Corazón, Cho,
con Chokchidu y otros métodos para practicar el Mahamudra y el Dzogchen. Las monjas han continuado su aplicación a estas prácticas de manera ininterrumpida. En 1983, cerca de la stupa Yarung Kashor en Budanath, Nepal, Rinpoche comenzó a dar sesiones de enseñanza a estudiantes internacionales, centrándose en el idioma tibetano y en los textos del sutra, mantra y lógica. En 1986 fundó el Instituto Marpa para la Traducción y el Comité de Traducción de Marpa. Además de eso, en la Escuela de Traducción también impartió enseñanzas raras y profundas a ciertas reuniones de algunos de sus estudiantes más avanzados y cercanos, dirigido por algunos de los tulkus más talentosos. A estos públicos les enseñó, al estilo de las transmisiones experienciales, las enseñanzas llamadas Mahamudra, el océano del significado definitivo, la realidad interna profunda, el yoga de 6 ramas del Tantra de Kalachakra, los 6 dharmas de Naropa y otras instrucciones orales de los caminos de liberación y método. Impartió estas enseñanzas en sus formas completamente desarrolladas, completas con entrevistas en las que los estudiantes ofrecieron sus realizaciones, instrucciones para las etapas de mejora y demás. En el año 2000, Rinpoche estableció un centro de retiro en Yolmo Gangra, en Nepal, en Takpuk Sengetsong, la cueva del tigre, la fortaleza del león, un sitio de práctica del señor Milarepa. Desde entonces, monjas y discípulos internacionales de Rinpoche han estado participando en las prácticas del Mahamudra. En el 2006, cerca de la stupa Yarung Kashor en Budanath, Rinpoche estableció Techok Ling, un convento de monjas completo con representaciones de las 3 joyas, donde las discípulas monásticas femeninas se aplican con diligencia alegre a escuchar, contemplar y meditar sobre el Dharma de acuerdo con la forma en que el Señor Gurú las ha guiado. En resumen de todo lo anterior, el Señor Gurú ha sido un ejemplo de las enseñanzas del Victorioso al encarnar la unión de la práctica y el estudio. Se ha involucrado en una vasta explicación, debate y composición sobre la base de las tradiciones textuales del sutra y mantra en general, y ha mantenido la tradición de dirigir, guiar en sus experiencias en la práctica y dar instrucciones orales otorgadas a otros. De esta manera, ha establecido un número ilimitado de discípulos afortunados en los caminos de la maduración y la liberación. Para hablar más de sus actos sublimes, Rinpoche siempre ha dado un gran valor a las canciones de realización de Milarepa, como las que se encuentran en su 100.000 cantos, así como los de todos los antepasados siddhas de las escuelas anteriores y posteriores. En consecuencia, ha pronunciado muchas canciones Vajra aclarando su intención. También ha compuesto independientemente innumerables Vajra dohas que comunican las instrucciones orales. Revitalizó la tradición de la práctica relacionada con el tercer karmapa, Ranjung Dorje, el karma Nintik, la esencia del corazón del karmapa, e impartió sus instrucciones experienciales de medulares. Hasta el día de hoy, estudiantes afortunados de Oriente y Occidente continúan practicando y disfrutando los frutos de 2 de sus contribuciones más únicas: sus súplicas, canciones y danzas Vajra de Arya Tara, que cuentan sus orígenes y el sistema de ejercicio yógico de Lu Jong, entrenando y purificando el cuerpo,
un sistema especial que reúne los caminos de la liberación y el método, un sistema que surgió de la propia extensión mental de la sabiduría del gurú. Él compuso la sadhana del Mahamudra, la danza alegre del Amrita de la gran dicha, un conjunto de instrucciones espontáneamente hablado, completamente profundas y sublimes sobre el luminoso Mahamudra, acompañado de su propio autocomentario. Hizo posible que sus alumnos de todo el mundo cantaran las canciones de realización mencionadas anteriormente con melodías recientemente adaptadas en una amplia variedad de sus propios idiomas, tibetano, inglés, chino y otras lenguas. Fomentó su experiencia de escuchar, contemplar y meditar, alentándolos a acompañar estas canciones con bailes Bajra. De esta manera, con gran amabilidad, Rinpoche emuló y continúa emulando perfectamente los ejemplos de la vida de los grandes antepasados del linaje de práctica. Esta historia de la vida exterior, contada desde la perspectiva de las apariencias comunes de mi glorioso gurú, Khenchen Vajradhara Dechen Randrol, se ha basado principalmente en su gran autobiografía y se complementó con charlas con algunas de las monjas ancianas que fueron las discípulas originales del gurú y con algunos de los estudiantes occidentales de alto rango del gurú. Ha sido escrito aquí de acuerdo con el mandato del Señor de los Victoriosos. Por el poder de esto, que yo y los demás, todos los estudiantes del Señor Gurú, veamos las semillas de nuestra devoción y los 3 tipos de fe desarrollarse cada vez más, hasta que nosotros mismos obtengamos la capacidad de mantener el legado de la experiencia y realización del Señor Gurú. En particular, que este esfuerzo sea una causa que promueva la vida segura y larga del glorioso Señor de los Victoriosos, Karmapa Orgen Drodul Trinle Dorje, y el Gurú Supremo, Khenchen Vajradhara, que su actividad iluminada se extienda por los confines del espacio. Esta ha sido una historia de liberación que muestra exactamente cómo la renuncia pura del vehículo fundamental, la compasión y la bodhicitta del Mahayana y la perspectiva imparcial y sagrada del Vajrayana se puede aplicar a la mente de uno. La luminosidad del cuerpo iluminado, con sus signos y marcas dignas, la melodía del discurso iluminado, con su resonancia natural del dharmata similar al laúd, y la esfera de la mente iluminada, con su sabiduría original de acero inoxidable, se realizan a través de nada más que el camino de la fe y la devoción. ¿Cómo podrían ser conocidos de otra manera? Yendo mucho más allá de la esperanza y el miedo, los esquemas de conceptos en todas mis vidas pueda ser guiado por el gurú sin igual. Con esto puede alcanzar rápidamente el estado supremo de Vajradhara. Esto fue escrito por uno de los súbditos de este señor que ha sido sostenido por las 3 bondades del gurú, el llamado Dzogchen Ponlop, también conocido como Karma Sungrap Gedon Tempe Gyaltsen. Se completó en Nalanda, Oeste, Seattle, Washington, en el año 2553 de la era budista. Que esto sea virtuoso. Sarva Mangalam. Hoy, 26 de junio del 2024, el convento de monjas de Osel Karma Techokling en Budanath, Nepal, anunció el fallecimiento de un gran Karma Kagyu yogi y maestro, el hombre de 90 años, Khenpo Sultring Gyamso Rinpoche,
nacido en 1935. Falleció 4 días antes, el 22 de junio del 2024. El anuncio, dado en cartas oficiales en tibetano, inglés y chino, lo leyeron que el 17º Gyalwang Karmapa fue informado inmediatamente de su fallecimiento el 22 de junio a las 6:10 p.m. y dio la orden de que sus restos físicos deben dejarse en soledad, sin perturbaciones y obstáculos que puedan ser causados por la agitación de otros, hasta que su estado de Tukdang se haya disuelto. Esta fue la razón por la que no lo anunciaron hasta el día de hoy.